Bienvenidos a nuestro primer estudio bíblico en línea de este miércoles 25 de noviembre del año 2020. Todos los que están conectados o los que se conectarán más adelante, estamos muy contentos de compartir con ustedes este estudio, este tema de la simiente de Abraham, para que escudriñemos juntos las Escrituras. El capítulo 8 del Evangelio de Juan nos ha dado la oportunidad de escudriñar algunos temas relacionados con la fe, con la salvación, en relación con el patriarca Abraham, ya que es un capítulo donde se menciona y se habla mucho del patriarca. Y entonces hoy estaremos hablando de la simiente. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la vida y gracias por tu palabra, tu instrucción que nos has dejado para que nosotros podamos hacer uso de el esfuerzo, y por eso no queremos usar solo nuestras fuerzas, sino venimos humildemente a pedirte la gracia del Espíritu Santo, su poder revelador, para que nosotros podamos escudriñar este tema con provecho, a fin de exhibir en este mundo tu fidelidad, tu amor por nosotros. Gracias, Señor, por tu ayuda, tanto al exponer la palabra como ayuda en quienes la han de recibir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como les decía, la simiente de Abraham es el tema que tenemos hoy, y leemos en Juan 8:57 que dice: por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ellos no podían comprender la profundidad de las palabras del Señor, y lo veían obviamente. El Evangelio dice que como de 30 años era el Señor cuando empezó su ministerio, y es notorio que no le miraban una edad mayor de 50 años, porque ellos lo miraban según el aspecto natural, pero él se refería a otra cosa. Por eso les contesta en el versículo siguiente, Juan 8:58, y les dice: Jesús les dijo, en verdad os digo. Hace uso de una fórmula para declarar que sus palabras son ciertísimas. Usa la fórmula en verdad, en verdad. Esta palabra es una palabra hebrea que significa verdadero es, ciertísimo, y que solamente puede ser atribuida a Dios. Por ejemplo, si ha de decir una vez amén o en verdad, su traducción en verdad, ya es atribuida a Dios, no digamos cuando se repite y se dice dos veces, en verdad, o amén, amén, que es lo que Jesús dijo. El idioma griego ni siquiera le puso una traducción, sino que transliteró literalmente la palabra amén a caracteres griegos. Entonces Jesús le está diciendo una declaración aquí extraordinaria. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Muy bien. Vamos a hablar de dos cosas hoy que están involucradas con la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa de la bendición de Abraham. La primera es la tierra. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto lo explicamos en el estudio anterior, el número 27 de esta serie, y explicamos que Cristo nos redimió de estar desconectados de la ley de Dios, de estar separados. Eso era una gran maldición o una gran debilidad, pero al ser redimidos, al ser readquiridos por el Señor de esa debilidad, entonces
y ya nosotros podríamos tener acceso a la bendición. Claro, el método fue que él dice se hizo disminución, se hizo maldición, que quiere decir que él disminuyó su honra por nosotros, porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Como dije, esto lo explicamos muy o más ampliamente en el estudio número 27 de esta serie que aparece también en el canal de YouTube. Continúo. Entonces dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y esto necesitamos escudriñarlo. Y hoy nos vamos a detener en la primera parte del versículo, la bendición de Abraham, y en un estudio posterior hablaremos de la promesa del Espíritu. Entonces, siguiendo lo dicho, en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¿En qué consiste la bendición de Abraham? La bendición de Abraham consiste en que Dios adoptó a Abraham como hijo. Para esto era necesario que Dios le computara o le contabilizara la justicia de él, porque Dios no puede tener un hijo que esté ni corrupto, ni frágil, ni fuera de su familia. Tiene que ser en la misma cualidad que Dios. Por eso Dios le contabiliza a Abraham, lo hace justo, lo justifica. Y esa es la adopción, esa es la bendición de Abraham, adoptarlo como hijo, computándole su justicia, la justicia de Dios. De igual manera, los gentiles, cualquiera de las naciones de la tierra en el futuro, serían adoptados, o sea, obtendrían la bendición o la adopción sin mérito alguno, y todo por medio de Cristo Jesús. Todo eso lo podemos ver en Gálatas 6 en Gálatas 3 del versículo 6 al 10. La palabra bendición tenemos que esclarecerla, ya que bendecir en castellano viene de dos palabras latinas que podemos traducir como bien y decir. Bien decir, bendecir, decir bien. Pero el concepto hebreo va mucho más lejos, va mucho más profundo de solo hablar bien o de decir bien. El concepto hebreo berajá viene de la palabra arrodillarse y tiene que ver con la adopción o la injerción. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? La bendición de Abraham no es solo que las naciones van a tener buenas palabras, la gente va a hablar bien de ellas o de los que sigan esa fe, sino que van a ser adoptados por Dios igual que Abraham, el patriarca, lo fue. Y hay algo más en la bendición de Abraham. Cuando Dios lo adoptó, le dijo dos cosas más. Veamos, la primera que le dijo es: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Comentemos esto. En Génesis 12, haré de ti una nación grande y te bendeciré, se tradujo en dos cosas. Una, la simiente y la tierra. Haré una nación, para que sea grande, pues tiene que haber una descendencia y también tiene que haber una tierra. Vayamos a fondo en estas dos cosas. A la luz del Evangelio, simiente, tenemos que verla como le explica la Biblia y no con el concepto que nosotros podríamos obtener de un diccionario o de nuestro entendimiento común. La palabra simiente es Cristo, de acuerdo con el Evangelio, y la tierra es la Jerusalén celestial. Veamos por qué. Veamos primero la tierra. Hebreos 11:9 dice: Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y sigue diciendo Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si bien es cierto que sí hay una tierra
que está en el Medio Oriente, que conocemos como la tierra de Israel, la tierra prometida, y si bien es cierto que a lo largo de la historia Dios se le entregó a su pueblo, fueron extraídos de ahí, sacados de ahí los habitantes anteriores y a causa de un juicio divino que, que Dios hizo en el tiempo que Él sabe, que duró casi 700 años, dándole oportunidad a las personas que vivían esa tierra que lo conocieran, pero no lograron hacerlo. Entonces, después de esa larga espera, entonces la tierra le fue entregada a los descendientes de Jacob como parte de la promesa. La conquistaron en tiempo de Josué y luego habitaron ahí por muchos años, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes. Luego hubo el exilio babilónico, luego retornó el remanente del exilio babilónico y finalmente hubo un exilio, el exilio romano de los años 70 y del año 132, 134, y ahí la tierra dejó por 2 milenios de ser la tierra de Israel y en el siglo pasado, a mitad del siglo, en el año 1948, de nuevo se posesiona un remanente en la tierra de Israel. Pero podríamos nosotros esperar que esa es la tierra y no es esa la tierra. Esa es la tierra física donde se dieron las promesas y se establecieron las circunstancias de revelación que Dios habría de dar, pero la promesa es mucho más allá de esos kilómetros cuadrados que delimitan la nación de Israel y que en la actualidad tiene muchas dificultades, tiene casi en un terreno muy pequeño, tiene que darle cabida a dos naciones completamente distintas y adversas. Así que no estamos pensando que nosotros los gentiles, las multitudes del mundo que Dios quiera adoptar por la misma fe de Abraham, vamos a ir a vivir a Israel, a la tierra de Israel. No, hay algo más profundo que tiene que ver la bendición de Abraham con la tierra. Dice aquí, porque esperaba, y ya el mismo patriarca esperaba una ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, estaba esperando otra cosa, otra ciudad, el mismo patriarca Abraham. Y sigue diciendo el versículo 16, pero en realidad, dice, anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Esto significa que la tierra para la simiente de Abraham no es tanto la tierra de Israel, que nos vamos a ir a agrupar amontonados y casi es lógico pensar, ¿y cómo vamos a caber, verdad? Porque Dios no tiene en mente eso, Dios está pensando en la consumación de todas las cosas, como se revela en el libro de Apocalipsis, es traer la Jerusalén celestial. Y eso de traer la Jerusalén celestial es algo inimaginable, que para nosotros puede ser muy difícil lograr atisbar algo de esa gran promesa. ¿Por qué? Porque eso está unido a la coronación del Rey del universo, el que murió en la cruz como Rey del universo, en esta creación, en este universo y todo el cosmos, todo el universo por quien Él dio el pago en la cruz del Calvario, pues va a ver la luz de ese descenso de la ciudad celestial, de la Jerusalén celestial. Esa es la verdadera tierra. No es una tierra que esté en otro lugar, es una tierra que va a descender del cielo. Es una forma de decirlo, es bastante profundo este concepto, porque si es una ciudad, pero no es una ciudad pequeña, con límites que podemos manejar, es una ciudad que va a abarcar millones de años luz, es todo lo que va a abarcar el reinado del Mesías, el reinado del Rey, su majestad, el Señor Jesús. Esa es la promesa de la tierra. Entonces, por eso podemos entender cuando aquí el escritor de los Hebreos dice de Abraham, porque esperaba
la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y él y sus hijos, y los que tuvieron esa promesa, anhelan, dice, una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarlos, de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Porque no tenemos, dice el versículo 14, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Entonces nuestra tierra no está aquí, no es este nuestro hogar. Este hogar, el mundo, es un planeta muy hermoso que Dios diseñó y organizó desde el Génesis 1 para darnos la cabida a vivir e irradiar la luz en la oscuridad que el caos de la rebelión de la serpiente antigua, el diablo y Satanás habían traído, y él con su gran bondad y misericordia organiza los cielos y la tierra, pone luminarias, pero esa serpiente interviene de nuevo destruyendo a nuestros padres y a nosotros mismos y dejando este mundo en oscuridad. Este mundo está oscuro. Bueno, literalmente el 85% del universo, de la masa del universo, es oscura. Y todos los millones de soles que hay no alcanzan con su luz sino a iluminar solamente el 15%. Por eso, este universo, esta creación no puede ser nuestro hogar, no puede ser nuestra ciudad. La promesa es mucho más grande, como dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que reciban la bendición de Abraham. Y eso es el cielo en la tierra, la ciudad celestial, la ciudad de Jerusalén en la tierra. Esa es la promesa de la tierra. Pero la bendición de Abraham también incluye la otra promesa, la otra condición, que es la promesa de la simiente. Vamos a ver qué significa eso. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Pero Pablo aquí, con esa agudeza que le caracteriza y que motiva a estudiar y que motiva a hacernos muchas preguntas, dice, no dice, cito, ¿verdad? No dice y a los descendientes. O sea, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Pablo agrega y observa, no dice y a los descendientes en plural o a sus simientes en plural, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías, la cual es Cristo. Ese es el secreto. Esa es la otra condición, el otro regalo contenido en la bendición de Abraham. Hebreos 2:16 dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la simiente de Abraham. Esto es muy profundo porque, como sabemos por la revelación del Evangelio, que hubo una rebelión en el cielo en el tiempo pasado, ignoto, a saber, no lo podemos computar. La tercera parte de los ángeles, juntamente con su cabecilla, la serpiente antigua y el diablo, se rebelaron contra Dios e hicieron guerra, y Dios envió a Miguel y a sus ángeles, y fueron excluidos los rebeldes de la tierra, del cielo. Y entonces los rebeldes, los ángeles, a que se refiere el versículo 16 de Hebreos 2, no fueron socorridos. Bueno, no podemos atribuir a Dios injusticia. Podemos pensar en que su amor es tan grande que esa fue la razón de la creación del Génesis, relatada en el Génesis capítulo 1, que culmina con un huerto delicioso que Dios trajo desde la eternidad, con un hombre que es puesto en el huerto para que descanse en el huerto y disfrute de sus beneficios, pero aún ahí la serpiente, porque ese huerto había sido traído a este lado del cielo, vino de la eternidad y fue puesto en esta creación que Dios había organizado para darle cabida al primer hombre y a la mujer que habrían de poblar la tierra, poblar el universo. Pero la serpiente se interpuso, los engañó, los hechizó, les hizo olvidar el mandamiento y
los sacó de la promesa, los sacó del huerto y los llevó al lugar de donde él tiene la influencia, una influencia de oscuridad, de mentira, de destrucción, de muerte. Y entonces ya no estaba, nuestros padres ya no estaban apegados al árbol de la vida, ahora estaban en poder de la serpiente. Pero Dios decidió socorrer a Adán, a la descendencia de Adán. Dios decidió hacer un acto de redención, no con los ángeles, no con la serpiente, sino con el hombre, con el Adán. Por eso dice aquí, no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la simiente de Abraham. Sigamos escudriñando para entender, para encontrar mejor claridad en lo que es la simiente de Abraham. El capítulo 12 del capítulo 12 del libro del Génesis, versículo 7 dice: y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu simiente le daré esta tierra. Vamos a ir desgranando lo que significa la simiente. Entonces edificó Abraham y edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. En Génesis 2:7 vamos a comentar este versículo. ¿Qué significa simiente? Veamos. La palabra simiente la encontramos en el versículo 7 de el libro del Génesis. Aquí es la palabra lezarajá, lezarajá. Y esta es una palabra que necesitamos analizarla. Esta palabra es un sustantivo, pero es un sustantivo singular. Simiente es singular, pero tiene algunas implicaciones o agregados que es una peculiaridad del idioma hebreo, que el idioma hebreo, a la raíz de la palabra, si una palabra, generalmente las raíces son trilíteras, como aquí la raíz son estas tres letras de en medio, que diría Sara, es la segunda letra, la tercera y la cuarta, esa es la raíz de este sustantivo. Pero vemos una letra anterior y esta letra anterior es una preposición direccional, es decir, hacia. Y aquí es un sufijo pronominal, la última letra, el ja, es un sufijo pronominal, segunda persona, singular masculino. Dios le está diciendo a Abraham, por eso es segunda persona, y le está diciendo: tu simiente, hacia la simiente tuya, Sarajá, le estoy dando esta tierra. Eso es, la simiente es Jesús. Bueno, pero sigamos viendo aquí. La raíz de esta palabra, tu simiente, es Sera, y significa semilla, a tu semilla. Entonces, simiente o semilla. Esta palabra es crucial en la historia de la redención, por eso debemos analizarla con más detenimiento. Procedamos a su análisis. La primera vez que aparece la palabra será o semilla en toda la Biblia, y tiene que ser muy importante la primera vez de su aparición, es una regla de interpretación de la Biblia, de prestarle atención muy especial a su primera mención. Entonces, la primera mención de esta palabra semilla, será, es en Génesis 1:11, y dice: y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Analicemos este versículo. Este versículo tiene dos veces la palabra semilla. La tiene en forma absoluta, es decir, cuando dice que den semilla, solo aparece lo neto o en bruto, o la raíz de la palabra semilla. Y la segunda vez dice su semilla, y eso lo vemos reflejado
en la forma que está escrita. Cuando aparece en forma absoluta, tenemos cera, es decir, árboles que den semilla. Cuando aparece ya la segunda vez, cuando dice su semilla, que está refiriéndose a la semilla del árbol, ya tenemos una letra más, además de las 3 letras de la raíz, tenemos una letra al final que es un sufijo pronominal, su semilla de él, del árbol. Bueno, eh, lo interesante de esta aparición en Génesis 1:11 es que se está mencionando la palabra en el tercer día de la creación. En el tercer día de la creación no existen estrellas, no existe, no existe casi nada. Dios está organizando y en el día 1 ha hecho la luz, ha hecho surgir la luz, sea la luz. En el día 2 ha separado, ha puesto un firmamento entre el cielo y la tierra. Y en el tercer día dice, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Esto es bien extraño, porque ¿qué hierbas? ¿Qué tierra? Si está formando los planetas. ¿Dónde va a estar la vegetación si no hay sol? Si no hay estrellas, la luz del sol no está todavía en, en una manifestación. Entonces aquí, aunque podamos tener otras explicaciones muy adecuadas a este punto, también podemos entender que está hablando de la importancia de la redención, de la simiente que después será llamada la simiente de Abraham y que es crucial en la historia de la redención. Por eso es importante esta palabra, la primera vez que aparece. La segunda vez que aparece, bueno, aparece una vez más, pero en relación con la redención, la tercera vez o la segunda vez en importancia que aparece la palabra semilla es en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, le dice Dios a la serpiente, y su simiente, la simiente de la mujer. Él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Necesitamos comentar este versículo de Génesis 3:15. Tu simiente. Lo interesantísimo es que vuelve a aparecernos la misma palabra semilla de el capítulo 1:11. Solo que aquí vemos la descripción, hay algunas diferencias con aquella primera vez que apareció. Aparecen las 3 letras de la raíz y un sufijo pronominal, porque está hablando de la semilla de la serpiente, Sar-Ajá, tu simiente. Y se ve en la composición gramatical del sustantivo. Dice, es un sustantivo singular absoluto, es decir, es un sustantivo singular con sufijo pronominal, segunda persona masculino singular. Eso nos da los detalles precisos de que se trata de la simiente de la serpiente y por lo tanto la serpiente en el idioma hebreo no es de género femenino sino masculino. Lo dice el, el sustantivo con su sufijo pronominal, que el hebreo es muy específico para el género. Cuando es un sufijo pronominal hacia el género femenino, es específicamente femenino, y si es masculino, es muy claramente masculino. Lo vamos a ver enseguida, en este mismo versículo. Cuando dice, y su simiente, en Génesis 3:15, ahora ya no está hablando de la simiente del serpiente porque es masculino. El serpiente en castellano, la serpiente, pero es el serpiente en hebreo. Ahora aquí dice, y su simiente, ahora está hablando de la simiente de la mujer. Este es un sustantivo, el mismo sustantivo, la misma palabra de la palabra semilla será, solo que tiene un sufijo, como decía, muy claramente femenino.
El sustantivo es singular, absoluto, con sufijo pronominal de la tercera persona femenino singular, porque ahora se está refiriendo la letra final a la hei, nos está hablando de que pertenece a la mujer, la semilla de la simiente de la mujer. Y luego dice el hu, él ya se refiere a la simiente de la mujer, a la simiente de Abraham. También tenemos la misma contradicción con la palabra serpiente que con la palabra simiente, porque la palabra simiente en castellano es femenino, la simiente. Pero aquí podemos ver con claridad en el versículo 15 que el pronombre para referirse a la simiente de la mujer es un pronombre femenino de la tercera persona del singular. Hu es él. Entonces, él te herirá. ¿Quién es él? El Redentor, el Dios, es Dios el Mesías. Es su pronombre personal. Hu, él te herirá en la cabeza. Entonces, de aquí podemos ya ir entresacando algunas verdades maravillosas. Por ejemplo, la expresión mínima de la vida que fue creada aún antes que los planetas, por lo que Dios tenía en mente para la salvación de la humanidad y del pueblo que Él habría de llamar más adelante, la expresión mínima de la vida es la semilla. La semilla iba a ser la clave en la redención y por eso se le llama del principio simiente de la mujer, que sería lo mismo que decir la simiente de Abraham, que lo mismo que decir que a través de eso, de ese proceso, vendría la salvación a la humanidad. Entonces vamos a ver la escritura del Evangelio y regocijémonos con estas palabras que leeremos. Lucas 1:31. Y he aquí, concebirás, el ángel, el mensajero divino le está hablando a la Virgen Miriam, a la Virgen María, como la conocemos también. Miriam es su nombre en hebreo. María la conocemos en este lado del mundo, en el mundo occidental. Le está hablando y le está diciendo, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El nombre ya Jesús es una transliteración del nombre original. El nombre original tuvo un viaje hacia el griego y luego hacia el latín y finalmente llegó al castellano como Jesús. Pero en ese viaje que hizo, por falta de condiciones de poder captar toda la esencia del nombre, el idioma griego, por ejemplo, se fueron perdiendo algunos de los conceptos y nos llegó como Jesús. Jesús que nos ha dado la vida, la salvación, a quien amamos y adoramos con todo nuestro corazón. Y eso que muchas veces lo hacemos ignorando todo el significado de su nombre, porque Jesús en hebreo, el nombre que el ángel le ha de haber dicho a la Virgen, no ha de haber sido Jesús, eso fue con posterioridad. El nombre ha de haber sido el original y ha de haber sonado algo así como Yehoshua, que es el nombre de aquel discípulo de Moisés, Josué, que Yehoshua, y que es un nombre teofórico que tiene las dos primeras letras del nombre de Dios, Yeo, las tres primeras letras del nombre Yud-Hei-Vav-Hei, Jehová, como le traducen las Biblias castellanas, pero que no tiene traducción realmente porque no podemos tener el conocimiento de sus vocales, no podemos vocalizarlo, entonces es preferible llamarle el Señor, como lo hacen algunos estudiosos de la palabra, especialmente en el pueblo de Israel, que le llaman Adonai o Hashem, el nombre nada más para no cometer el error ni el pecado de blasfemarlo. Entonces, el nombre Yehoshua tiene las tres primeras letras del nombre inefable de Dios, que tiene 4 letras.
pero con las 3 primeras letras, como es un nombre teofórico, ya está hablándonos de que se refiere a Dios mismo, al Señor, al Eterno. Y luego de las 3 primeras letras, Ye o Shu, tiene la letra Shin y una letra final que se llama Ain. Y esta letra Shin con la Ain nos viene a hablar de la palabra del término salvación. Por eso Ye o Shua implica en su nombre el Señor es salvación o el Señor es el Salvador. Por eso al decirle el ángel a la Virgen, darás a luz en tu seno y he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre el Señor salva. Y a José en Mateo, por el ángel le fue dicho el nombre, le pondrás por nombre Yehoshua, y le agrega el ángel y dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya vemos una acción. ¿Cuál es la acción de la promesa que se le está dando a la Virgen María? Entonces dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ahora, vemos que ella va a concebir en su seno, y aquí es lo grandioso y lo importante, que tenemos que unirlo a lo que ya hemos dicho en los estudios anteriores, especialmente el último y al principio de este estudio, sobre la Gálatas 3:13, cuando dice que Él nos redimió de estar desconectados de la ley de Dios, y para lo cual Él se hizo maldición. Pero tenemos que entender esa palabra maldición como es en el hebreo y lo que significa en hebreo cuando Él disminuyó su honra. Es decir, Él disminuyó, dejó, como se dice en la epístola a los Filipenses, disminuyó, dejó sus atributos, dejó todo en el cielo y se vino en forma de la expresión mínima de la vida, que es una semilla. Por eso es que la semilla es tan importante. Por eso es que la semilla apareció desde el día 3 de la creación. Por eso la semilla de la mujer, que sería por medio de la mujer que Dios ingresaría a este mundo en forma de semilla que derrotaría a la serpiente que había tomado cautiva a toda la humanidad. Entonces, la Virgen iba a recibir ya la semilla del árbol, pues porque es semilla del árbol. Siempre se refiere a la semilla del árbol, no se refiere a la célula masculina que fertiliza el óvulo masculino, no se refiere a eso, porque el que habría de venir, dice aquí, verso 32, será grande, llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo podía ser Hijo del Altísimo alguien que fuera fecundado con un óvulo femenino o con una célula masculina? No, tendría que ser Hijo del Hombre, un hombre que arrastraba la corrupción de Adán, la condición de mortalidad desde Adán hasta la fecha. Todos los hombres han muerto, todos los hombres han muerto porque traemos la herencia de Adán. La muerte es el enemigo final que va a ser vencido. Por eso será llamado Hijo del Altísimo, porque no vendría en forma de una célula masculina divina a fertilizar un óvulo femenino humano, sino que vino como la semilla ya completa. La semilla de un árbol es completa, se pone en la tierra y no necesita nada externo a la semilla. La tierra sí le da la cabida para brotar. Igual sucedió con nuestro Señor. Él, en la expresión mínima de la vida, estuvo en el seno de la Virgen, como dice aquí, creció y ahí tomó la sangre para poder portar los pecados de la humanidad. Y entonces sigue diciendo el ángel, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam le dice al ángel, ¿cómo será esto? Porque soy virgen. Pues ella no conocía varón. Respondiendo el mensajero celestial, el que está leyendo el edicto del cielo, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por esa razón
Él sería la expresión mínima, como está escrito en Deuteronomio 21:23. Kikilalat Elohim Talui. Y Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y la palabra hecho por nosotros maldición es una cita de Deuteronomio 21:23, Kilalat, que significa, por la construcción que tiene esa frase, porque disminución de la honra de Dios colgado, o es el colgado. Entonces, así fue como Él disminuyó su honra para venir y dar la vida por nosotros en la cruz. Veámoslo cómo lo expresa el apóstol. Pablo dice, el cual, Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor de Dios tan grande que tuvo para nosotros. Por eso, mi querido seguidor de estas plataformas de Facebook y de YouTube, a los estudios en línea de la Iglesia Cristiana Visión de Fe de todos los miércoles. Este es un momento para terminar el estudio y para terminar con una actitud, la actitud de la alabanza, de la gratitud al Creador. Cómo Él escogió a la simiente de Abraham, que es Cristo, la simiente que es la semilla que vino, se hizo en una disminución plena hasta llegar al punto de ser colgado en el madero del Calvario. Eso nos lleva a decir que la gracia del Señor es incomprensiblemente maravillosa y que nuestra respuesta solo puede ser gratitud, pero no solo una gratitud pasiva, sino una gratitud activa, de que reflejemos esa gracia. ¿Y cómo la podemos reflejar? Conociendo la palabra, conociendo las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Y cuáles son las virtudes? Son sus atributos. ¿Y cuáles son sus atributos? Los mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Muchos. Esencialmente el amor al prójimo, pero para no caer en lo que ya hemos dicho tantas veces del amor al prójimo, por ejemplo, no voy a robar porque robar es un atributo de Dios. Voy a exhibir que no robo porque Dios no roba. Pero no solo eso, voy a exhibir la fidelidad de Dios, la confianza en Dios. ¿Cómo? Quitándome el miedo de las circunstancias, quitándome el miedo de la muerte, porque por el temor a la muerte estamos sujetos toda la vida a servidumbre. Por eso Él participó de la muerte. Por eso Él vino y pagó el precio y fue a la muerte para libertarnos de la muerte y del diablo que tenía el imperio de la muerte. Ahora, ya no debemos tener miedo a la muerte. Y si morimos, para Él morimos. Pero si vivimos, vivamos para Él. ¿Cómo? Con alegría. ¿Cómo? Compartiendo con otros. Sí, no todos, de todos es la fe, no importa. Compartamos, exhibamos nosotros los atributos de Dios, dependiendo de Él para nuestras necesidades de comida, bebida, vestido. Dios da pan al que come. Usted come, yo como, Dios nos da pan, claro. Hay otro mandamiento que dice que debemos trabajar, porque está dicho que con el sudor de la frente ganaremos el pan de la tierra. Si no trabajamos, dice, tampoco comamos. Entonces, tenemos que hacer algo, pero tenemos la bendición de Dios. ¿Sabe? El trabajo, pues si usted es empleado, le van a dar un aumento, le van a dar un trabajo mejor. Si usted es negociante, usted va a hacer que su negocio florezca y usted va a tener ideas para que su negocio sea lo que más necesite la comunidad en ese momento. Si usted logra ganar un centavo por
por milímetro en algo que sea medida de longitud, usted puede tener mucho dinero cuando venda millones de milímetros. O por peso, si usted gana un centavo por micromedidas, cuando sea mucho, usted puede ganar mucho, porque usted tiene la bendición de Dios, la bendición de Abraham. En esta vida, claro, esta vida solamente veremos un poquito de las bendiciones, porque nuestro pago, nuestro premio está cuando esa tierra que se nos prometió venga y la nueva Jerusalén sea puesta en la tierra y todo el universo se arrodille delante del Dios de la gloria, entre el Rey Mesías, delante el que murió, el Dios que murió, que llevó la maldición de nosotros a ser colgado en un madero. Oremos, Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la salvación tan grande que has hecho para nosotros, no escatimaste nada, no te aferraste a ser Dios, sino que te despojaste en la expresión mínima de una simiente, de una semilla, y en condición de simiente, Señor, te humillaste una vez más para poder pagar el precio de la redención, el precio de la deuda que teníamos por nosotros. Tú no cometiste pecados, nosotros sí, pero con tu muerte y portando nuestros pecados en el derramamiento de tu sangre nos diste vida. Y si nos diste vida, en ese momento nos darás vida en todo tiempo, ahora. Por eso ya no tenemos más temores, Señor, de la muerte, de escasez, de tribulación. ¿Quién nos apartará de tu amor? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las cosas visibles, ni invisibles. Nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oro por los hermanos atribulados, angustiados, perseguidos, enfermos, para que tú les des sanidad. Oro por los hermanos que tienen escasez, para que tú les muestres dónde está la provisión, como lo hiciste con Jacob, que le diste un método para que sus ganados se aumentaran. Señor, como lo hiciste con José, que le diste la interpretación de sueños que hicieron que hubiera gran abundancia. Dale a mis hermanos atribulados por la escasez, dale la salida a sus empresas, Señor, a sus emprendimientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon las ideas creativas que traigan el sustento, pon la salud que ya compraste, pagaste para nosotros en nuestros cuerpos, para todos los que reciban esta oración en el nombre de Jesús. Te lo pido, amén y amén. Querido amigo que nos sigue en estas plataformas, lo que le he dicho es una gran verdad. Créala, por favor, practíquela, exhíbala, vuelva a escuchar este estudio, compártalo y nos vemos de hoy en 8 en otro estudio similar. Nos vemos el domingo en un mensaje dirigido a la iglesia, siempre de la palabra del Señor. Y inscríbase a nuestro canal, compartan nuestros estudios, repórtenos y que Dios lo bendiga.